Antes de que el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán apareciera en los titulares del mundo, antes de que el CJNG desplegara columnas armadas en carreteras mexicanas, hubo un hombre que cambió para siempre la escala del narcotráfico: Pablo Escobar. En los años 80, el cartel de Medellín transformó la cocaína en un negocio global. Aviones cargados salían de Colombia hacia pistas clandestinas en Centroamérica y el Caribe. El dinero fluía como un río imposible de detener. Pero lo que Escobar creó no fue solo un imperio, fue un modelo. Un modelo que enseñó algo fundamental al crimen organizado: quien controla la logística, controla el negocio. Décadas después, ese principio cruzaría fronteras. En las montañas de Sinaloa, un joven contrabandista llamado Joaquín Guzmán Loera comenzaba a entender la misma lección. Mientras Escobar dominaba el sur, el Chapo estudiaba las rutas del norte: túneles bajo la frontera, redes de transporte invisibles, alianzas con distribuidores en Estados Unidos. El narcotráfico estaba evolucionando. Ya no se trataba solo de mover droga, se trataba de construir sistemas. Pero la historia no terminaría con ellos. A principios del siglo XXI, mientras el mundo celebraba la captura de capos históricos, una nueva generación de organizaciones criminales estaba naciendo. Entre ellas, una que aprendería de todos los errores del pasado: el Cartel Jalisco Nueva Generación. A diferencia de los imperios anteriores, el CJNG no heredó el poder, lo construyó observando lo que vino antes. Aprendieron de la logística de Escobar, de la expansión territorial del cartel de Sinaloa y de las fallas que llevaron a la caída de ambos. El resultado fue algo distinto: una estructura más flexible, más agresiva y adaptada a un nuevo mercado dominado por drogas sintéticas. En este análisis vamos a recorrer esa evolución, desde los laboratorios de cocaína de Medellín hasta las rutas globales del fentanilo. Veremos cómo tres momentos diferentes del narcotráfico, Escobar, El Chapo y el CJNG, forman parte de una misma historia. Una historia donde cada generación aprende de la anterior y la lleva un paso más allá. Porque en el mundo del crimen organizado, los imperios pueden caer, pero los métodos sobreviven. Si quieres entender cómo se conectan estas tres eras del narcotráfico y por qué su impacto sigue definiendo el presente, acompáñame hasta el final. Lo que descubrirás no es solo la historia de tres carteles, sino la evolución completa de un sistema que aún sigue cambiando. A finales de los años 70, en las montañas húmedas de Antioquia, Colombia, el negocio de la cocaína comenzaba a transformarse en algo mucho más grande que un simple contrabando. Hasta entonces, la droga se movía en pequeñas cantidades, escondida en maletas o cargamentos improvisados. Pero Pablo Escobar Gaviria entendió algo que cambiaría el juego para siempre. El futuro del narcotráfico no estaba en el riesgo individual, sino en la escala industrial. Escobar no fue el primero en traficar cocaína, pero fue uno de los primeros en pensar como un empresario global. Junto con socios como los hermanos Ochoa y Carlos Leder, el cartel de Medellín construyó una red logística que parecía más cercana a una compañía multinacional que a una banda criminal. Aviones cargados salían de pistas clandestinas en Colombia hacia el Caribe. Desde allí, nuevas rutas llevaban la mercancía hacia Florida y otras ciudades estadounidenses. Cada vuelo representaba millones de dólares. Pero lo que realmente distinguió a Escobar fue su comprensión del poder territorial. Para proteger el negocio, el cartel necesitaba más que pilotos y transportistas. Necesitaba control.
Escobar comenzó a construir una estructura que mezclaba corrupción política, intimidación y violencia sistemática. Jueces, policías y políticos eran presionados, comprados o eliminados. Las ciudades colombianas se convirtieron en escenarios de una guerra que cambiaría la historia del país. Durante los años 80, el cartel de Medellín alcanzó un poder sin precedentes. En su punto máximo, los informes de inteligencia estimaban que Pablo Escobar controlaba hasta el 80% de la cocaína que entraba a Estados Unidos. Las ganancias eran tan grandes que el dinero debía enterrarse o almacenarse en bodegas improvisadas. Se calcula que el cartel generaba miles de millones de dólares al año. Sin embargo, el modelo de Escobar tenía una debilidad fundamental. Era demasiado visible. El poder que había construido comenzó a atraer la atención internacional. La presión del gobierno colombiano junto con la cooperación de agencias estadounidenses intensificó la persecución. Operativos policiales, unidades especiales y grupos rivales comenzaron a cerrar el cerco alrededor del imperio de Medellín. En diciembre de 1993, Pablo Escobar murió durante una operación policial en Medellín. Para muchos, aquel momento simbolizaba el fin de una era, pero dentro del mundo del narcotráfico, su caída dejó una lección muy clara. Los imperios demasiado centralizados, dominados por una sola figura visible, eran vulnerables. Mientras Colombia enfrentaba el colapso del cartel de Medellín y el surgimiento del cartel de Cali, otro escenario estaba tomando forma cientos de kilómetros al norte. México, que durante años había funcionado principalmente como ruta de tránsito para la cocaína colombiana, comenzaba a desarrollar sus propias organizaciones criminales con ambiciones mucho mayores. Entre los jóvenes operadores que observaban atentamente esa transformación se encontraba Joaquín Guzmán Loera, un hombre nacido en las montañas de Sinaloa. A diferencia de Escobar, el Chapo no buscaba protagonismo mediático ni control político directo. Su enfoque era distinto. Mientras los carteles colombianos producían cocaína, los grupos mexicanos comenzaron a dominar el transporte hacia el mercado estadounidense. El narcotráfico estaba entrando en una nueva fase. Las rutas ya no eran simples caminos improvisados, eran corredores estratégicos que cruzaban desiertos, ciudades fronterizas y redes de distribución urbanas. Camiones, túneles subterráneos, embarcaciones rápidas y aviones pequeños se convirtieron en parte de un sistema cada vez más sofisticado. La caída de Escobar no terminó con el negocio. Al contrario, creó un vacío que permitió que nuevas organizaciones aprendieran de sus errores. El modelo del narcotráfico estaba evolucionando. La producción seguía en Sudamérica, pero la logística comenzaba a desplazarse hacia México. Y en ese nuevo escenario, el cartel de Sinaloa estaba listo para convertirse en el próximo gran protagonista. En el siguiente capítulo veremos cómo Joaquín El Chapo Guzmán transformó las rutas del narcotráfico en una red internacional que conectaba América Latina con Estados Unidos, Europa y Asia, creando un sistema mucho más flexible que los imperios anteriores. Cuando el imperio de Pablo Escobar colapsó en 1993, muchos pensaron que el narcotráfico global había recibido un golpe decisivo. Pero dentro del propio sistema criminal, la caída de Medellín fue interpretada de otra manera. No como el final del negocio, sino como una advertencia. Los imperios demasiado visibles, demasiado centralizados, eran fáciles de atacar. La próxima generación de organizaciones debía aprender a operar de forma diferente. Ese aprendizaje ocurrió principalmente en México. Durante los años 90, el país dejó de ser solo una ruta de tránsito para la cocaína colombiana. Las organizaciones mexicanas comenzaron a asumir un papel mucho más importante dentro del negocio global. Ya no se limitaban a transportar cargamentos hacia Estados Unidos.
Empezaban a negociar directamente con productores sudamericanos, controlar rutas completas y construir sus propias redes de distribución. En ese nuevo escenario emergió Joaquín Guzmán Loera, conocido mundialmente como El Chapo. A diferencia de Pablo Escobar, cuya figura dominaba cada aspecto del cartel de Medellín, El Chapo operaba dentro de una estructura más flexible. El cartel de Sinaloa no giraba únicamente alrededor de un líder, funcionaba como una red de alianzas entre diferentes operadores, cada uno con influencia en regiones específicas. Este modelo permitía que la organización se adaptara rápidamente cuando uno de sus miembros era capturado o eliminado. La verdadera innovación del Chapo no fue la violencia, fue la logística. Mientras otros carteles dependían de rutas tradicionales, el cartel de Sinaloa comenzó a construir un sistema de transporte extraordinariamente complejo. Túneles bajo la frontera, camiones con compartimentos ocultos, embarcaciones rápidas que cruzaban el Pacífico y pequeños aviones capaces de aterrizar en pistas improvisadas en el desierto. Cada ruta funcionaba como una arteria dentro de un organismo mucho más grande. Las ciudades fronterizas se convirtieron en nodos estratégicos. Desde lugares como Tijuana, Ciudad Juárez y Nogales, la droga podía moverse hacia los grandes centros urbanos de Estados Unidos. Los cargamentos que cruzaban la frontera no eran el final del viaje. Allí comenzaba otra red de distribución que alcanzaba ciudades como Los Ángeles, Chicago, Atlanta y Nueva York. Este modelo permitió que el cartel de Sinaloa se convirtiera en una de las organizaciones criminales más influyentes del mundo. Durante los años 2000, informes de inteligencia estimaban que la organización operaba en decenas de países. La cocaína seguía siendo un producto central, pero el cartel también comenzó a diversificar su portafolio criminal. Metanfetaminas, heroína y otras sustancias sintéticas empezaron a formar parte de la economía del narcotráfico. La expansión no dependía únicamente de rutas, dependía de relaciones. El cartel de Sinaloa estableció alianzas con productores sudamericanos, grupos criminales centroamericanos y distribuidores en Estados Unidos. Cada conexión fortalecía el sistema. A diferencia del modelo de Medellín, donde el poder estaba concentrado en un solo núcleo, el sistema de Sinaloa funcionaba como una red internacional descentralizada. Pero incluso este modelo tenía limitaciones. La captura de El Chapo en 2014, seguida por su extradición a Estados Unidos en 2017, revelaron detalles sobre las operaciones del cartel, sus rutas y sus socios. Sin embargo, el negocio no desapareció. Mientras el mundo observaba el juicio de El Chapo, una nueva generación de organizaciones criminales estaba aprendiendo de todo lo ocurrido durante décadas de guerra contra el narcotráfico. Aprendían de la caída de Escobar, aprendían del ascenso de Sinaloa y preparaban un modelo aún más agresivo. Entre esas organizaciones, destacaba una que había comenzado como una escisión regional, pero que pronto mostraría ambiciones mucho mayores: el cartel Jalisco Nueva Generación. El CJNG observó los errores de los imperios anteriores y decidió construir algo diferente. Una organización capaz de combinar expansión territorial, producción de drogas sintéticas y una estrategia de comunicación basada en la intimidación. Si Medellín representó la primera gran era del narcotráfico moderno y Sinaloa la segunda, el CJNG estaba preparando el terreno para una tercera etapa. Una etapa marcada por drogas sintéticas, redes globales más rápidas y organizaciones que ya no dependían de un solo líder para mantener el control. En el siguiente capítulo veremos cómo el CJNG surgió de las fracturas del sistema mexicano y cómo logró expandirse con una velocidad que sorprendió incluso a las agencias de seguridad más experimentadas. Cuando Joaquín El Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en 2017, muchos analistas pensaron que el poder del cartel de Sinaloa comenzaría a debilitarse rápidamente. Durante décadas,
El nombre de Sinaloa había sido sinónimo de dominio en el narcotráfico internacional. Sus rutas atravesaban continentes, sus redes llegaban a decenas de países y su estructura parecía casi imposible de desmantelar. Pero mientras el mundo observaba el juicio histórico de El Chapo en Nueva York, otro fenómeno estaba creciendo silenciosamente dentro de México. Ese fenómeno era el cártel Jalisco Nueva Generación. A diferencia de los imperios anteriores, el CJNG no surgió como una organización gigantesca desde el principio. Sus raíces se encuentran en la fragmentación de grupos criminales que operaban en el occidente de México, particularmente en el estado de Jalisco. En medio de esa reorganización, apareció una figura que rápidamente comenzaría a consolidar poder: Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como El Mencho. El contexto era perfecto para el surgimiento de una nueva fuerza. Durante años, las capturas de líderes de carteles tradicionales habían generado un efecto inesperado. En lugar de desaparecer, muchas organizaciones se fragmentaban en grupos más pequeños que luchaban por el control territorial. Estas disputas creaban vacíos de poder en diferentes regiones del país. El CJNG supo aprovechar ese momento. Mientras otros grupos se concentraban únicamente en proteger territorios específicos, la organización de El Mencho adoptó una estrategia distinta. Su objetivo no era solo mantener plazas, sino expandirse de forma agresiva. En pocos años, comenzaron a aparecer reportes de presencia del CJNG en múltiples estados de México. Algunas estimaciones indicaban que su influencia se extendía por más de 20 entidades federativas. Pero la expansión territorial no era la única diferencia. El CJNG entendió que el mercado del narcotráfico estaba cambiando. Durante décadas, la cocaína había sido el producto dominante, dependiente de cultivos en Sudamérica y de complejas rutas de transporte. Sin embargo, las drogas sintéticas ofrecían nuevas oportunidades. Sustancias como la metanfetamina y el fentanilo podían producirse en laboratorios clandestinos con acceso a precursores químicos importados. Este cambio reducía la dependencia de los cultivos tradicionales y permitía aumentar los márgenes de ganancia. Puertos estratégicos como Manzanillo comenzaron a adquirir una importancia crucial dentro de esta nueva economía criminal. A través de estos puntos ingresaban sustancias químicas provenientes principalmente de Asia. Una vez dentro del país, eran transportadas hacia laboratorios ocultos en zonas rurales, donde se transformaban en drogas sintéticas listas para el mercado internacional. La producción podía adaptarse rápidamente a la demanda. Mientras tanto, el CJNG también desarrolló una reputación basada en la confrontación directa con organizaciones rivales y con las fuerzas de seguridad. Esta estrategia tenía un efecto doble. Por un lado, intimidaba a grupos competidores. Por otro, proyectaba una imagen de fuerza que facilitaba la expansión hacia nuevas regiones. La organización comenzó a disputar territorios estratégicos con diversos grupos criminales. Estados como Guanajuato, Michoacán, Veracruz y Zacatecas se convirtieron en escenarios de conflictos intensos. Cada plaza representaba rutas, mercados locales y conexiones con redes de distribución más amplias. Pero el crecimiento del CJNG también reflejaba algo más profundo. El narcotráfico estaba entrando en una nueva etapa histórica. La primera era estaba marcada por figuras como Pablo Escobar y los carteles colombianos que dominaban la producción y exportación de cocaína. La segunda era fue liderada por organizaciones mexicanas como el Cartel de Sinaloa, que transformaron las rutas de transporte y distribución global. La tercera etapa, representada por el CJNG, estaba definida por la adaptabilidad. En este nuevo modelo, el poder no dependía únicamente de un líder carismático o de un territorio específico, dependía de la capacidad de adaptarse a los cambios del mercado global de drogas. Las organizaciones que sobrevivían eran aquellas capaces de diversificar productos, controlar rutas estratégicas y operar redes internacionales flexibles.
La globalización del narcotráfico se había vuelto más compleja que nunca. Las investigaciones de agencias internacionales comenzaron a señalar conexiones que iban más allá del continente americano. Desde Europa hasta Asia, diferentes redes criminales interactuaban dentro de un sistema cada vez más interconectado. El flujo de dinero, productos químicos y mercancías ilícitas atravesaba fronteras con una velocidad difícil de controlar. En ese contexto, el CJNG representaba un nuevo tipo de organización criminal, menos dependiente de estructuras rígidas, más adaptable a los cambios del mercado de drogas y dispuesta a expandirse rápidamente cuando surgían oportunidades. Sin embargo, el crecimiento acelerado también atraía mayor presión. Gobiernos, agencias de inteligencia y fuerzas de seguridad comenzaron a enfocar recursos en comprender y contener la expansión de este nuevo actor. Las recompensas por información sobre líderes del CJNG aumentaron y las investigaciones financieras intentaban rastrear las redes económicas que sostenían el negocio. A pesar de estas presiones, el sistema seguía funcionando, porque la historia del narcotráfico moderno demuestra una constante. Cuando una organización cae, otra aprende de sus errores y ocupa su lugar. Pablo Escobar buscó el primer gran imperio. El Chapo perfeccionó las rutas globales. Y el CJNG representa la evolución más reciente de un sistema que continúa transformándose. La pregunta que queda abierta no es solo quién domina el negocio hoy. La verdadera pregunta es qué forma tomará la próxima etapa del narcotráfico global. Porque en un sistema donde las rutas cambian, los mercados evolucionan y las organizaciones aprenden unas de otras, el final de una era casi siempre marca el comienzo de la siguiente. Si te gusta nuestro contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal y dejar tu me gusta para seguir apoyándonos. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Gracias por acompañarnos.